Hay lagos en los mapas del siglo XVIII que hoy no existen, y nadie en los libros de texto te va a explicar por qué desaparecieron. Eso es lo que me obsesionó durante 3 años mientras revisaba archivos en 4 continentes, y lo que voy a contarte hoy no lo vas a encontrar en ninguna enciclopedia oficial, porque la historia que nos enseñaron tiene huecos del tamaño de mares interiores, literalmente. Estamos hablando de masas de agua que cubrían miles de kilómetros cuadrados, que alimentaban civilizaciones enteras, que aparecen con nombres precisos en las cartografías más detalladas de la época, con coordenadas, con profundidades medidas, con rutas comerciales trazadas sobre sus orillas, y que en el transcurso de apenas unas décadas del siglo XIX simplemente dejaron de existir. No se secaron gradualmente, no hubo sequías documentadas que justifiquen su desaparición, no hubo ingeniería hidráulica suficientemente avanzada, o eso nos dicen, para drenarlos deliberadamente. Simplemente desaparecieron, y con ellos desaparecieron también las ciudades que vivían a sus orillas, las poblaciones que dependían de sus aguas, las rutas comerciales que los cruzaban, los registros que los describían, como si alguien hubiera pasado un borrador gigante sobre el mapa del mundo y hubiera decidido que ciertos cuerpos de agua y todo lo que les rodeaba simplemente no merecían existir en la historia que íbamos a heredar. Siéntate porque esto va a cambiar la forma en que ves el planeta que pisas. Empecemos por el contexto, porque para entender lo que se perdió hay que entender primero lo que existía, y lo que existía en los primeros decenios del siglo XIX era un mundo radicalmente distinto al que la historia oficial nos presenta. Cuando los libros de texto hablan del 800 temprano, lo describen como una época de transición industrial, de revoluciones burguesas, de imperios coloniales en expansión, de ferrocarriles que apenas comenzaban a cruzar Europa. Nos pintan un mundo de diligencias y caminos de tierra, de ciudades pequeñas con calles empedradas y mercados medievales apenas renovados, de poblaciones analfabetas viviendo en condiciones precarias bajo el yugo de aristócratas y clérigos. Esa es la narrativa, esa es la versión que nos vendieron. Pero los mapas cuentan otra historia. Los mapas del siglo XVIII y de los primeros años del XIX, los atlas de Johann Baptist Homann, las cartas hidrográficas de la Armada Española, los mapas del Imperio Otomano, los relevamientos de la Compañía de las Indias Orientales, muestran un planeta con una red hidrográfica extraordinariamente densa, con sistemas de lagos interiores de proporciones que hoy nos resultarían increíbles, con ríos que desembocaban en cuencas interiores de dimensiones continentales. Y esos lagos tenían nombres, tenían ciudades, tenían flotas de barcos que los navegaban, tenían industrias que dependían de sus recursos. No eran anomalías cartográficas ni errores de medición. Eran realidades geográficas documentadas por decenas de exploradores, comerciantes, militares y científicos de distintas naciones, que nunca se conocieron entre sí, pero que describieron las mismas aguas con la misma precisión asombrosa, y luego, en algún momento entre 1820 y 1880, todo eso desapareció. No gradualmente, no de manera que podamos explicar con los modelos climáticos convencionales, sino de golpe, de manera sincronizada, en distintos puntos del planeta, como si algo hubiera alterado el ciclo hidrológico de la Tierra de una manera que ningún vulcanólogo, ningún climatólogo, ningún historiador académico ha podido explicar satisfactoriamente hasta el día de hoy. El primer caso que quiero que conozcas es el más documentado y al mismo tiempo el más sistemáticamente ignorado por la historiografía oficial. El Mar de Aral antes del Aral. Hoy todo el mundo conoce la tragedia del Mar de Aral como un desastre ecológico causado por la política soviética de irrigación masiva en el siglo XX, que desvió los ríos Amu Daria y Sirdaria para regar los campos de algodón de Asia Central, provocando que el mar interior se redujera a menos de 1/10 parte de su tamaño original. Esa es la historia oficial. Y esa historia es parcialmente verdadera. Pero hay algo que esa historia cuidadosamente omite. El Mar de Aral ya había experimentado una reducción dramática antes de que llegaran los ingenieros soviéticos.
Los mapas persas y mongoles del siglo XVI y XVII muestran un mar de Aral que no solo era considerablemente más grande que el que conocemos de principios del siglo XX, sino que estaba conectado mediante canales y brazos de agua a otros sistemas lacustres de la región que hoy no existen en absoluto. Las crónicas de los khanes de Shiva y Bujara mencionan flotas de barcazas que transportaban grano y especias a través de estas aguas interiores. Los registros de los mercaderes sogdianos describen ciudades portuarias en orillas, que hoy son desierto a cientos de kilómetros de cualquier agua. ¿Qué pasó? ¿Qué evento o serie de eventos redujo dramáticamente este sistema de aguas interiores ya en el siglo XIX, antes de que ningún ingeniero soviético pudiera ser culpado? La versión académica habla de fluctuaciones climáticas naturales. Pero esa respuesta no satisface a nadie que haya leído los documentos con atención, porque las fluctuaciones climáticas naturales no operan en décadas, operan en siglos, y los cambios que documentan los viajeros rusos del siglo XIX respecto a los mapas persas del siglo XVI son demasiado dramáticos para ser explicados por simple variabilidad climática. Pero el mar de Aral es apenas la punta del iceberg, y lo que me parece más perturbador es que cuando comienzas a rastrear estos casos en distintos puntos del planeta, empiezas a ver un patrón que no puede ser coincidencia. Viajemos al interior de América del Norte, a las vastas llanuras que hoy se extienden entre los grandes ríos del continente. Los mapas franceses del siglo XVII y principios del XVIII, los relevamientos de La Salle, de Marquette y Joliet, de los cartógrafos de la Nueva Francia, muestran en el interior del continente norteamericano un sistema de lagos y cuencas interiores que sencillamente no existe hoy. Guillaume Delisle, uno de los cartógrafos más rigurosos de su época, cuyas otras descripciones geográficas han sido verificadas con asombrosa precisión por la arqueología moderna, incluye en sus mapas de América del Norte varios cuerpos de agua de tamaño considerable en regiones que hoy son pura llanura árida o semirárida. Durante décadas, los historiadores de la cartografía explicaron estos lagos como errores de percepción, como malas interpretaciones de los relatos indígenas, como confusiones entre estaciones húmedas y cuerpos de agua permanentes. Era la explicación cómoda. Era la explicación que no obligaba a hacerse preguntas incómodas. Pero en 1947, un geólogo del United States Geological Survey llamado Glenn Thomas Trewarta publicó un paper en el que documentaba la existencia de cuencas lacustres antiguas en exactamente las regiones donde los mapas franceses mostraban esos cuerpos de agua. No eran errores cartográficos. Eran lagos reales que habían existido, que habían dejado sus marcas en la geología del terreno y que habían desaparecido en algún momento que la geología convencional situaba vagamente en el pasado posglacial, pero que los mapas históricos sugerían había ocurrido mucho más recientemente. El paper de Trewarta fue publicado en una revista especializada de distribución limitada. No fue retomado por la historiografía general, y hoy es prácticamente imposible encontrarlo fuera de archivos universitarios especializados. Me pregunto por qué. Y si la historia del interior norteamericano te resulta inquietante, espera a que te cuente lo que encontré en los archivos de la Real Academia de Ciencias de San Petersburgo, porque los exploradores rusos del siglo XVIII dejaron un registro cartográfico de Asia Central y Siberia que es absolutamente extraordinario y absolutamente perturbador. Los mapas de Semyon Remesov, el cartógrafo cosaco que a finales del siglo XVII compiló el primer atlas sistemático de Siberia, muestran en el interior de lo que hoy es Kazajstán y Mongolia una serie de lagos y mares interiores de proporciones que los geógrafos modernos han tendido a desestimar como exageraciones. Pero Remesov no era un cartógrafo de fantasía. Sus descripciones de los ríos siberianos, de las rutas comerciales, de los asentamientos indígenas, han sido verificadas una y otra vez por la arqueología y la geografía modernas. Sus mapas son documentos de una precisión extraordinaria para su época. ¿Por qué habríamos de creer que acertó en todo lo demás, pero se equivocó sistemáticamente en la representación de los sistemas lacustres del interior? La respuesta que los académicos no se atreven a dar en voz alta es que no se equivocó, que esos lagos existían cuando él los cartografió.
y que algo los hizo desaparecer în el siglo siguiente. Dacă îți plac acest gen de povestiri istorice despre misterele trecutului, dă like și scrie 1 în comentarii. Dacă nu îți plac, scrie 0. Astfel vom ști cât de apreciate sunt poveștile noastre. Porque estamos llegando a la parte de la historia que los académicos realmente no quieren discutir, y es la cuestión de la sincronía. Si fuera un lago aquí, otro allá, distribuidos en distintas épocas y distintas circunstancias geológicas, podríamos hablar de coincidencias, de variabilidad climática local, de factores regionales específicos. Pero lo que los archivos muestran es una desaparición masiva y aproximadamente sincronizada de sistemas lacustres en distintos continentes durante un periodo que se concentra en los años entre 1820 y 1850. 30 años. En 30 años, el mapa hidrológico del planeta cambió de una manera que ninguna teoría geológica convencional puede explicar satisfactoriamente. Y esos 30 años coinciden, observa bien esto, coinciden con el periodo que los historiadores llaman la Gran Transformación, la revolución industrial en su fase de aceleración máxima, el periodo en que Europa y América del Norte experimentan los cambios sociales, económicos y tecnológicos más dramáticos de los últimos siglos. Los historiadores convencionales ven esto como una coincidencia sin importancia. Yo veo una pregunta que nadie ha respondido todavía. ¿Qué evento o serie de eventos a nivel planetario pudo haber alterado simultáneamente la hidrología de continentes distantes en el espacio de pocas décadas? ¿Y qué relación tiene eso con la aparición repentina de una nueva civilización tecnológica en el noroeste europeo? Para entender el peso de lo que te estoy diciendo, necesito que entiendas cómo funcionaban estos sistemas lacustres en la práctica cotidiana, porque no estamos hablando de accidentes geográficos irrelevantes. Estamos hablando de las arterias vitales de civilizaciones completas. Un lago interior de grandes dimensiones, en la era previa al ferrocarril y al vapor, era infinitamente más que un espejo de agua bonito en el paisaje. Era la autopista, el acueducto, la fuente de proteína animal, el regulador climático, el corazón logístico de toda una región. Las ciudades que crecían en sus orillas desarrollaban arquitecturas específicas, culturas específicas, economías específicas en torno a ese recurso. Los edificios se construían con materiales extraídos del fondo lacustre, arcillas especiales, piedras calizas depositadas por las aguas, arenas de propiedades únicas que no se encuentran en los terrenos secos de los alrededores. Las calles de estas ciudades lacustres tenían un trazado particular, orientado hacia los muelles y los embarcaderos, con calles que descendían suavemente hacia el agua, con mercados situados en la interfaz entre el mundo acuático y el mundo terrestre, con almacenes inundables diseñados para recibir las crecidas estacionales sin sufrir daños estructurales. La arquitectura de estas ciudades hablaba un lenguaje que conocía el agua, que respetaba el agua, que había aprendido a coexistir con el agua durante generaciones. Y cuando el agua desaparecía, cuando el lago se retiraba o se vaciaba, esas ciudades quedaban en una situación absurda. Sus muelles daban a terrenos secos, sus almacenes diseñados para las crecidas quedaban varados a kilómetros del nuevo borde lacustre, o peor, en un paisaje donde ya no había ninguna masa de agua a la que pudieran referirse. Imagina caminar por una ciudad perfectamente construida, con su arquitectura imponente, sus calles bien trazadas, sus mercados diseñados con precisión, y encontrar que todo está orientado hacia una ausencia. Hacia un espacio donde debería haber agua y solo hay tierra seca, polvo, tal vez los restos fangosos de un lecho lacustre que se evaporó más rápido de lo que la memoria colectiva puede asimilar. Eso es lo que encontraron los exploradores del siglo XIX cuando llegaron a ciertas regiones de Asia Central, de África Interior, de América del Norte. Ciudades orientadas hacia nada, arquitecturas que hablaban de un paisaje que ya no existía, y nadie les dio una explicación satisfactoria sobre cuándo ni por qué había ocurrido ese cambio. El caso del lago Chad es particularmente ilustrativo porque es uno en el que la documentación histórica y la evidencia geológica se superponen de una manera que resulta muy difícil de ignorar para cualquiera que se tome el tiempo de estudiarla con atención.
Hoy el lago Chad es un cuerpo de agua relativamente modesto situado en la cuenca del mismo nombre, en la zona de confluencia de Chad, Nigeria, Camerún y Níger. Ha experimentado fluctuaciones significativas en el siglo XX, reduciéndose dramáticamente a partir de los años 60 por una combinación de sequías y extracción excesiva de agua. Esa es la historia moderna del lago Chad y está bien documentada por satélites y estudios hidrológicos contemporáneos. Pero lo que los libros de texto no cuentan es la historia del lago Chad en el siglo XIX, porque esa historia revela algo que los geógrafos africanos han estado debatiendo en voz baja durante décadas sin llegar a un consenso. Los mapas europeos del siglo XVIII, los de Jean-Baptiste d'Anville, los de los cartógrafos de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, los relevamientos de los exploradores árabes que los europeos usaban como fuente, muestran una masa de agua en la cuenca del Chad de proporciones absolutamente incompatibles con el lago que los primeros exploradores europeos encontraron cuando finalmente llegaron a la región en el siglo XIX. El explorador escocés Hugh Clapperton, que llegó al lago Chad en 1822, describió un cuerpo de agua que, aunque impresionante, era significativamente más pequeño que lo que los mapas previos sugerían. 6 years later, when the German Heinrich Barth arrived at the same shores, he found that the lake had continued to shrink. Dixon Denham, otro explorador que llegó prácticamente al mismo tiempo que Clapperton, dejó registros que sugieren que las poblaciones locales recordaban un lago mucho más grande que no hacía tanto tiempo que había retrocedido. 3 exploradores independientes, llegando a la misma región en el mismo periodo, encontrando indicios de un lago que estaba en pleno proceso de retroceso dramático, y cuyas orillas anteriores podían verse todavía en el paisaje, en forma de antiguas líneas costeras, vegetación residual y, en algunos casos, estructuras construidas en terrenos que evidentemente habían sido orilla lacustre no hacía muchos años. ¿Qué drenó el lago Chad? La respuesta convencional es el cambio climático posglacial, que a lo largo de miles de años transformó el Sáhara de una región húmeda en el desierto que conocemos hoy. Pero esa respuesta, que tiene validez para el largo plazo geológico, no explica los cambios dramáticos documentados por los exploradores del siglo XIX, que observaban retrocesos de decenas de kilómetros en el espacio de pocas décadas. Algo más estaba ocurriendo. Algo que no cabe en los modelos convencionales. Déjame llevarte ahora a una región que seguramente no asocias con lagos desaparecidos, porque cuando piensas en Australia piensas en un continente árido, en el Outback, en kilómetros y kilómetros de desierto rojo sin una gota de agua visible. Pero los mapas del siglo XVIII y principios del XIX muestran un interior australiano radicalmente distinto al que conocemos, y la historia de cómo los exploradores europeos fueron descubriendo la verdadera geografía del continente es una historia de expectativas sistemáticamente traicionadas que debería hacernos reflexionar profundamente. Cuando los primeros exploradores europeos comenzaron a penetrar el interior de Australia en las primeras décadas del siglo XIX, lo hicieron convencidos de que iban a encontrar un gran mar interior. No era una fantasía arbitraria. Era una deducción basada en la observación cartográfica, en el hecho de que todos los ríos del este del continente fluían hacia el interior y no hacia la costa, lo que sugería lógicamente la existencia de una cuenca receptora central. Y en efecto, encontraron cuencas receptoras, el lago Eyre, el lago Torrens, el lago Gardner, una serie de cuencas endorreicas en el centro y sur del continente, que hoy son salares casi permanentemente secos, pero que, cuando hay lluvias excepcionales, se llenan temporalmente de agua. La pregunta que los exploradores se hicieron en su momento y que los geólogos modernos han estado estudiando es: ¿eran estas cuencas permanentemente llenas de agua en un pasado relativamente reciente? La evidencia geológica dice que sí. Las líneas de terraza, los depósitos de sal, las formaciones de roca que solo se crean en ambientes lacustres permanentes, la distribución de fósiles de especies acuáticas en terrenos que hoy están a cientos de kilómetros de cualquier fuente de agua permanente.
Todo apunta a que el centro de Australia contenía un sistema de lagos interiores de considerables proporciones, en un pasado que la geología del terreno sugiere no fue tan lejano. Y aquí viene la parte perturbadora. La mitología de los pueblos aborígenes australianos, que transmite memorias de decenas de miles de años con una fidelidad que la arqueología moderna ha empezado a reconocer como sorprendentemente precisa, contiene referencias a tiempos en que las cuencas centrales del continente estaban llenas de agua, en que había peces en lugares donde hoy hay polvo, en que el paisaje del interior era verde y fértil. ¿Cuándo? La narrativa oficial dice que esas memorias se refieren a la última era glacial, hace más de 10.000 años. Pero hay investigadores, pocos, marginados, publicando en revistas que no tienen el peso de Nature o Science, que argumentan que esas memorias podrían ser más recientes, que podrían referirse a cambios ocurridos en el siglo XIX o incluso antes, en una época que debería tener registro histórico escrito, pero que, por alguna razón, no lo tiene. O si lo tiene, ese registro está en algún archivo que nadie ha abierto todavía, o que alguien prefiere que permanezca cerrado. Ahora quiero contarte algo que encontré en un archivo en Sevilla, en el Archivo General de Indias, que es el repositorio de documentos coloniales españoles más completo del mundo. Pasé 2 semanas revisando legajos del siglo XVIII relacionados con las provincias del Río de la Plata, y en uno de ellos, un informe de un funcionario colonial sobre las rutas comerciales del interior del continente sudamericano, encontré una descripción que me dejó sin palabras. El funcionario, cuyo nombre en el documento es Rodrigo de Acevedo Figueiredo y que parece haber sido un administrador de la Audiencia de Charcas, describe en detalle una ruta comercial que conectaba las ciudades del interior del continente con el litoral atlántico a través de una serie de ríos y lagos que, según su descripción, permitían la navegación de embarcaciones de considerable calado. Describe un lago interior en el Chaco que permitía la comunicación fluvial entre el norte de lo que hoy es Argentina y las tierras altas del actual Paraguay y Bolivia. Ese lago no existe hoy. No hay ningún cuerpo de agua en la región del Chaco que corresponda a la descripción de Figueiredo. La región es hoy una planicie semiárida con ríos estacionales y bosques secos. Pero el funcionario colonial escribe sobre ese lago con la misma naturalidad con que describiría una carretera o un puente, como si fuera algo absolutamente obvio, algo que cualquiera que conociera la región sabría. No hay ninguna nota al pie explicando que el lago es algo extraordinario o difícil de localizar. Es simplemente parte del paisaje funcional de la región, descrito sin aspavientos como un elemento ordinario de la geografía colonial, y luego, en los mapas de la misma región producidos 50 años después, el lago no aparece, no como algo que se redujo o que cambió de forma, simplemente desapareció del registro cartográfico como si nunca hubiera existido. ¿Error del funcionario colonial? Posiblemente. Pero entonces, ¿cómo explicamos que hay mapas jesuitas de la misma época que muestran exactamente el mismo cuerpo de agua, con un nombre en guaraní que los padres de la Compañía de Jesús transliteraron al español? Los jesuitas eran cartógrafos extraordinariamente rigurosos. Sus mapas de América del Sur son documentos de una precisión que la arqueología moderna ha verificado repetidamente. Si los jesuitas pusieron ese lago en sus mapas, es porque ese lago existía. Y si crees que estoy acumulando casos sin conectarlos, espera, porque la conexión que estoy a punto de revelarte es la más inquietante de todo lo que hemos visto hasta ahora. Hay un elemento común en prácticamente todos los casos de lagos desaparecidos del siglo XIX que los investigadores convencionales han tendido a ignorar o a tratar como irrelevante. La presencia, en los terrenos que ocupaban esos lagos, de restos de estructuras construidas que no pueden ser explicadas por las poblaciones que, según la historia oficial, habitaban esas regiones en ese periodo. No estamos hablando necesariamente de grandes monumentos o pirámides espectaculares. Estamos hablando de cosas más sutiles y, en cierto modo, más perturbadoras. Lecho de cimentaciones que emergen cuando el agua baja,
alineaciones de piedras a profundidades que no corresponden con ningún asentamiento documentado, restos de lo que parecen sistemas de canalización o distribución de agua, de una sofisticación que las poblaciones locales del siglo XIX no tenían capacidad técnica para construir. En la cuenca del antiguo lago Chad, los arqueólogos que han excavado en los sedimentos lacustres han encontrado restos de estructuras cuya datación por carbono 14 ha dado resultados que los investigadores han publicado con cuidadosas disclaimers y notas metodológicas que básicamente dicen: los datos dicen esto, pero no sabemos cómo interpretarlo dentro del marco cronológico establecido. Lo que los datos dicen, si los lees sin los filtros académicos, es que hubo actividad constructiva de considerable sofisticación en esas orillas lacustres en un periodo que se superpone con la época en que los mapas históricos muestran esos lagos todavía llenos. Y luego esa actividad constructiva cesa abruptamente, no gradualmente, no en el marco de un proceso de abandono que llevaría generaciones. Abruptamente, como si las personas que construían esas estructuras hubieran desaparecido de golpe. El patrón se repite en el lago Aral, donde las expediciones rusas del siglo XIX y principios del XX encontraron, en los fondos que el lago iba dejando al descubierto a medida que se retiraba, restos de lo que parecían ser estructuras de irrigación de una escala y sofisticación que excedía con mucho las capacidades de las civilizaciones nómadas que, según la historia oficial, habían ocupado esa región en los siglos anteriores. Los exploradores rusos catalogaron esos restos con la minuciosidad que caracterizaba a la ciencia imperial rusa de la época, y sus reportes fueron enviados a San Petersburgo y archivados en la Academia de Ciencias. Algunos de esos reportes fueron publicados en revistas científicas rusas del siglo XIX. Y luego, en el siglo XX, esa literatura fue progresivamente ignorada por la historiografía soviética, que tenía sus propias razones para no interesarse en evidencias de civilizaciones avanzadas anteriores a la revolución. Cuando el Imperio soviético colapsó y los archivos comenzaron a abrirse, algunos investigadores encontraron esos reportes polvorientos y se quedaron perplejos. ¿Por qué nadie había seguido investigando esos hallazgos? ¿Por qué ese hilo había sido cortado tan limpiamente? Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente laberíntica, porque no puedo hablar de los lagos desaparecidos del siglo XIX sin hablar del contexto más amplio en el que esas desapariciones ocurrieron, y ese contexto tiene un nombre que los historiadores alternativos llevan décadas mencionando y que la academia convencional sigue rechazando con un desprecio que, si lo piensas bien, es en sí mismo sospechoso: el mud flood, la inundación de lodo. La teoría, si es que podemos llamarla así, porque en realidad es más bien un conjunto de observaciones que nadie ha sistematizado de manera definitiva, sostiene que en algún momento del siglo XIX, posiblemente en las décadas centrales del periodo que estamos discutiendo, hubo un evento catastrófico a escala global que cubrió de sedimentos vastas extensiones del planeta. Sepultó ciudades enteras hasta varios metros de profundidad, devastó poblaciones, alteró el ciclo hidrológico de continentes enteros y fue deliberadamente borrado de la memoria histórica colectiva. Los defensores de esta teoría señalan como evidencia el hecho de que en cientos de ciudades europeas y americanas, los edificios más antiguos, los que se remontan al siglo XVIII y principios del XIX, están sistemáticamente enterrados varios metros bajo el nivel actual de las calles, con sus ventanas de los pisos inferiores a nivel del suelo o incluso bajo él, con sus puertas principales accesibles solo desde escaleras que descienden, con plantas bajas que no tienen luz natural porque la tierra ha llegado hasta los dinteles de sus ventanas originales. Y esto no ocurre de manera aislada en un edificio particular aquí o allá. Ocurre de manera sistemática en ciudades enteras, en continentes distintos, en culturas que no tenían ningún contacto entre sí. Es un patrón. Y los patrones no son accidentes. Regresemos a los lagos, porque la conexión con el mud flood o con cualquier evento catastrófico equivalente es directa y esclarecedora. Si algo, un impacto cósmico, una erupción volcánica de proporciones colosales, un deshielo masivo y catastrófico, una perturbación geomagnética sin precedentes modernos, alteró violentamente la topografía de vastas regiones del planeta,
Eso podría explicar simultáneamente la desaparición de los lagos interiores y el enterramiento de las ciudades que los rodeaban. No serían dos fenómenos separados que necesitan explicaciones independientes. Serían dos manifestaciones del mismo evento catastrófico, dos síntomas del mismo trauma planetario que nuestra civilización sufrió en algún momento del siglo XIX y cuya memoria fue, ya sea por el shock del trauma o por una deliberada manipulación, efectivamente borrada del registro histórico colectivo. Las civilizaciones que vivían en las orillas de esos lagos, las que habían desarrollado sus arquitecturas, sus sistemas comerciales, sus culturas en torno a esos recursos hídricos, fueron destruidas o desplazadas por ese evento. Los pocos sobrevivientes, o quienes vinieron después, los herederos que llegaron a esas tierras devastadas, encontraron ciudades medio sepultadas, paisajes radicalmente alterados, masas de agua que habían desaparecido o cambiado de forma irreconocible, y comenzaron a construir sobre los escombros de lo que no entendían, reinterpretando como antigüedad lo que en realidad era el pasado inmediato, creando narrativas históricas que situaban en los confines de la antigüedad lo que en realidad había ocurrido no mucho antes de que ellos mismos nacieran. Hay algo que me parece especialmente significativo en los relatos de los primeros exploradores europeos que llegaron a regiones que hoy consideramos remotas o subdesarrolladas. Una y otra vez, en los diarios de expedicionarios de distintas naciones y distintas épocas del siglo XIX, aparece la misma sorpresa, la de encontrar en regiones supuestamente habitadas por pueblos primitivos, según la terminología eurocéntrica de la época, restos de infraestructuras de una escala y sofisticación que excedía con mucho lo que los pueblos actuales de esas regiones podían haber construido. El explorador Richard Burton, que recorrió el África interior en la segunda mitad del siglo XIX, describió en sus diarios, no en sus publicaciones oficiales, sino en sus diarios privados, que no fueron publicados hasta décadas después de su muerte, ciudades en ruinas en las orillas de lo que parecía haber sido recientemente un lago que ya no existía, con estructuras de piedra de dimensiones considerables, con sistemas de canalización de agua que seguían funcionando parcialmente, con alineaciones astronómicas que no podían ser casuales. Burton era un hombre extraordinariamente culto y un observador riguroso. No era dado a la fantasía o a la exageración, y lo que describía en esos diarios era incompatible con la narrativa oficial sobre el África subsahariana precolonial que la Academia Victoriana estaba construyendo al mismo tiempo. Quizás por eso esas páginas no estaban en las ediciones publicadas de sus diarios. Quizás alguien, un editor, un patrocinador, una institución, decidió que esas observaciones era mejor no compartirlas con el público general. La manipulación del registro histórico es, en sí misma, uno de los temas más fascinantes y más inquietantes de esta investigación, porque a medida que profundizas en los casos individuales, comienzas a notar que no estamos hablando de omisiones accidentales o de simple negligencia académica. Estamos hablando de un patrón sistemático de supresión y reinterpretación de evidencias que, de otra manera, contarían una historia muy diferente sobre el pasado reciente de nuestra civilización. Los mapas que muestran los lagos desaparecidos fueron reclasificados como errores cartográficos. Los reportes de exploradores que describían estructuras inexplicables fueron archivados en fondos poco accesibles o simplemente no fueron republicados en las ediciones modernas. Las dataciones radiométricas que daban resultados incómodos fueron republicadas con cuidadosas notas metodológicas que básicamente les decían a los lectores cómo no interpretarlas. La mitología indígena que describía catástrofes recientes fue sistemáticamente reinterpretada como metáfora de eventos del pasado lejano. Y todo ello no con malicia necesariamente, no con un gran complot coordinado que requeriría de una conspiración de proporciones absurdas, sino con algo quizás más peligroso, con el sesgo implícito de una academia que construyó su narrativa sobre ciertos presupuestos y que desde entonces ha tendido a interpretar cualquier evidencia nueva dentro del marco de esos presupuestos preexistentes, desechando lo que no encaja como anomalía, error o fraude. Pero los lagos no mienten, los sedimentos no mienten. Las líneas de terraza esculpidas por aguas que ya no existen son datos físicos,
geológicos, objetivos, que están ahí para cualquiera que se tome la molestia de mirarlos. Y cuando miras esas líneas de terraza en la cuenca del Aral, en la cuenca del Chad, en el interior de Australia, en las llanuras del centro de América del Norte, en el Chaco sudamericano, cuando ves esas mismas formaciones, esas mismas marcas del agua en el paisaje, en continentes distintos, en culturas distintas, en geografías diversas, es muy difícil no concluir que algo ocurrió a escala global en algún momento del siglo XIX, que alteró el ciclo del agua del planeta de manera radical y que lo hizo en un período de tiempo tan corto que las poblaciones que lo vivieron no tuvieron tiempo de registrarlo adecuadamente, o no sobrevivieron para hacerlo, o sus registros fueron posteriormente eliminados de la historia oficial que heredamos. Déjame contarte sobre un hallazgo específico que me parece especialmente revelador, porque combina todos los elementos que hemos discutido en un solo caso local y verificable. En el año 2003, durante las obras de construcción de un gasoducto en la región de Akmola, en Kazajstán, los trabajadores encontraron a varios metros de profundidad los restos de lo que parecía ser una infraestructura hidráulica de considerable extensión, canales revestidos de piedra, con puertas de madera carbonizada, bases de lo que podrían haber sido estructuras de control del flujo de agua. El descubrimiento fue reportado a las autoridades arqueológicas kazacas, que enviaron un equipo de investigación. Las dataciones iniciales dieron resultados que los investigadores describieron como sorprendentes. Los restos parecían corresponder al siglo XVIII o principios del XIX, no a la antigüedad remota que se esperaría para estructuras encontradas a esa profundidad. El informe del equipo arqueológico fue presentado en una conferencia académica regional y luego publicado en una revista científica kazaca de distribución limitada. No trascendió a la prensa internacional, no fue retomado por revistas científicas de mayor impacto. Los trabajos del gasoducto continuaron y los restos fueron destruidos o quedaron inaccesibles. Hoy, si buscas ese informe, encontrarás apenas una referencia en una bibliografía académica y una entrada en un catálogo de la biblioteca de la Universidad de Almaty. El hallazgo que podría haber reescrito nuestra comprensión de la historia hidrológica de Asia Central yace literalmente enterrado bajo un gasoducto en las estepas kazacas. ¿Cuántos otros hallazgos así están enterrados bajo proyectos de infraestructura, bajo ciudades modernas, bajo campos de cultivo que fueron arados y rearrados durante generaciones sin que nadie supiera lo que el suelo contenía? ¿Cuántas piezas del rompecabezas están dispersas en archivos que nadie ha revisado, en idiomas que nadie ha traducido, en fondos documentales que aguardan a alguien con suficiente tiempo y suficiente curiosidad para abrirlos? La respuesta es muchas más de las que nos gustaría pensar, y cada pieza que aparece apunta en la misma dirección, hacia un mundo que existió antes del mundo que conocemos, un mundo con lagos donde hoy hay desiertos, con ciudades donde hoy hay ruinas inexplicables, con niveles de organización social y técnica que no se ajustan a los modelos evolutivos que nos enseñaron en la escuela. Un mundo que fue destruido o severamente dañado por algo que ocurrió en el siglo XIX y sobre cuyas ruinas nuestra civilización actual fue construida por sobrevivientes o por quienes llegaron después, reinterpretando y renombrando y resignificando todo lo que encontraron sin entender verdaderamente de dónde venía. Los últimos lagos que quiero mencionar son los más cercanos en el tiempo y en cierto modo los más dramáticos en su desaparición, porque son aquellos para los que existe documentación fotográfica temprana, daguerrotipos, calotipos, las primeras fotografías científicas de mediados del siglo XIX, que nos muestra masas de agua que hoy no existen, capturadas con la objetividad mecánica de la lente fotográfica, que no puede mentir sobre lo que estaba ahí cuando el obturador se abrió. Hay daguerrotipos de expediciones científicas norteamericanas de los años 40 y 50 del siglo XIX que muestran lagos en regiones del oeste de Estados Unidos que hoy son desierto árido. No lagunas temporales, no pozas estacionales, lagos de dimensiones considerables, con suficiente superficie como para aparecer como masas de agua de escala en las fotografías panorámicas de la época, flanqueados en algunos casos por lo que parecen ser orillas habitadas con estructuras visibles en la distancia.
Esas fotografías existen, están en los archivos del Smithsonian Institution, en la Biblioteca del Congreso, en los fondos documentales de las primeras expediciones científicas financiadas por el gobierno federal norteamericano. No son secretas, no están clasificadas, simplemente nadie parece haberse tomado el trabajo de preguntarse qué son esas masas de agua que aparecen en los fondos de las fotografías en lugares donde hoy no hay agua alguna. La pregunta no ha sido formulada porque la respuesta podría resultar demasiado incómoda para los modelos establecidos. Y termino con la pregunta que creo que debemos hacernos todos, porque es la que resume todo lo que hemos visto hoy. ¿Qué tipo de civilización somos si no somos capaces de hacernos preguntas honestas sobre el paisaje que habitamos? Los lagos que desaparecieron en el siglo XIX no son datos arqueológicos abstractos ni curiosidades geográficas marginales. Son la evidencia de que el mundo que habitamos no es el mismo que habitaban nuestros bisabuelos, y la diferencia entre ambos mundos es demasiado grande para ser explicada por el ritmo normal de los cambios climáticos y geológicos. Algo ocurrió, algo grande, algo global, algo que afectó simultáneamente la hidrología de continentes distantes y que barrió no solo las aguas, sino también las memorias, los registros, las narrativas, las evidencias de lo que existió antes. Y lo que existió antes, a juzgar por los fragmentos que sobreviven en los mapas y los archivos y los daguerrotipos y los diarios privados de los exploradores que llegaron justo en el momento del cambio, era algo más vasto, más complejo, más organizado de lo que la historia oficial nos ha querido hacer creer. Vivimos sobre ruinas que no reconocemos como tales. Pisamos cada día los pisos superiores de ciudades, cuyos pisos inferiores están enterrados bajo nuestros pies. Navegamos océanos que alguna vez tuvieron más tierra y cruzamos desiertos que alguna vez tuvieron más agua. Y la historia que nos enseñaron es, en el mejor de los casos, incompleta. En el peor, es una construcción deliberada, diseñada para mantenernos ignorantes de lo que realmente somos, los herederos de un mundo que fue destruido y que alguien, en algún momento, decidió que era mejor que no recordáramos. Los lagos desaparecidos del siglo XIX son las lágrimas de ese mundo que no pudo sobrevivir. Y mientras no hagamos las preguntas correctas, mientras no abramos los archivos correctos, mientras no nos atrevamos a mirar los mapas con ojos que no han sido previamente condicionados por la narrativa oficial, esas lágrimas seguirán evaporándose en silencio, en desiertos que alguna vez fueron mares, en polvo que alguna vez fue agua, en olvido que alguna vez fue historia.